estas radiaciones son las que permiten a los cloroplastos de los vegetales hacer la fotosíntesis. Entonces, tomaron el dióxido de carbono, que era el alimento que más tenían en ese momento, y lo ingieren, lo procesan, lo transforman en alimento y devuelven oxígeno a la atmósfera. Ese oxígeno permitió a otras moléculas que en ese momento no eran vivas tomarlo, y en base al carbono, la vida terrestre es en base al carbono. O sea, todo lo que tenemos es en base al carbono. Tomar ese oxígeno y utilizarlo como alimento para una respiración distinta a los vegetales, distinta y complementaria, porque los nuevos especímenes que fueron apareciendo tomaban el oxígeno y emitían dióxido de carbono, mientras que los vegetales tomaban dióxido de carbono y emitían oxígeno. Esto, que parece una cuestión de perogrullo, pero es lo que hizo posible que estemos vivos. Pero todo también era necesario tener esa energía para la fotosíntesis, tomarla del sol y transformarla en energía para la vida, y de esa energía liberar oxígeno. Entonces, la radiación solar nos permitió estar vivos. ¿Sí? Esto es la radiación solar. Entonces, es energía radiante que va a través del espacio interplanetario. ¿Qué es el espacio interplanetario? Un vacío. Nosotros lo tomamos como un vacío, algo que no tiene una composición en la cual podamos vivir. Cambian todas las leyes de la física, porque en el espacio todos los cuerpos se comportan distinto, y las radiaciones viajan de manera mucho más cruda porque no tienen el filtro de nuestra atmósfera. Entonces, nosotros vemos a la luz del sol como energía radiante o radiación. ¿Vemos toda la parte de la energía radiante? No, en absoluto. De todo este espectro, solamente vemos esta partecita de acá. ¿Sí? Las longitudes, las radiaciones vienen de manera ondulante, por eso es la teoría ondulatoria de las radiaciones. Entonces vamos a tener, cuanto más menos longitud de onda tengan, van a ser más ionizantes. Cuando van agrandando los ciclos, eso hace que sean menos ionizantes. Lo vamos a ver después. La energía solar es la principal fuente energética que hay en la Tierra. Es la principal. Que no la aprovechemos todavía es porque no hemos podido. Se va queriendo con las células fotovoltaicas que se basan en el principio de la fotosíntesis. Estas células o celdas que aparecen cada vez más. Bien, entonces, es lo que mueve nuestro ambiente, todo lo que nos rodea. Directamente, es importante para la vida por lo que ya fui diciendo. La fotosíntesis de las plantas, la temperatura del planeta compatible con la vida y del viento, ¿sí? Porque hablamos que el viento son masas de aire que se trasladan de un sector a otro sector calentadas por el sol, ¿sí? Ahora, bueno, cada vez se calienta más por las grandes ciudades, en donde en el verano sacamos el calor de adentro de las casas con el aire acondicionado o de los autos, y lo mandamos hacia afuera, hacia el entorno. Entonces, las ciudades se comportan distinto. No, esta masa de cemento no existía antes, ¿sí? Pero produce también corrientes de calor ascendente en la ciudad. Bien, pero
Más allá de esta digresión, la fotosíntesis en las plantas, la temperatura del planeta y el viento. Bien, acá les pongo el espectro visible, que va desde los 400 a los 700 nanómetros. ¿Sí? Muy chiquitito, muy chiquitito. Hay insectos que pueden guiarse por las distintas longitudes de onda porque el espectro visible es mucho más amplio. Hay algunos animales, sobre todo las aves, que tienen una visión que les puede permitir detectar el calor infrarrojo que es invisible para el ojo humano. Son las aves nocturnas, las que cazan en forma nocturna. Entonces, no todos los organismos están preparados de la misma manera. Bien, ¿esto por qué? Y porque muchas veces van a tener, no digo que los ataque un ave, pero sí un insecto a la noche, si están sobre todo a la intemperie, en lugares fríos, en donde el cuerpo humano atrae ese tipo de riesgos biológicos. ¿Sí? Esto es lo que nos ocurre. Y fíjense ustedes lo que les decía, cuanto más corta es la longitud de onda, más ionizante son las radiaciones, ¿sí? Y todas estas son radiaciones cósmicas, ¿eh? Todas estas son radiaciones cósmicas. Que después hayamos enriquecido el uranio y haber sido capaces de generar energía nuclear es otra cuestión, pero esto existe. Entonces, el Sol tiene una temperatura cercana a los 6000 K, o sea que hay que agregar 3 ceros más, 6 millones de grados. ¿Mm? Con 40 grados tenemos fiebre, con 6 millones de grados vamos a tener un problemita, me parece, con el termómetro para poder medir eso. Esto emite energía. La temperatura, acuérdense, que es una escala que nos permite medir el calor, ¿sí? Y el calor es energía. Entonces, lo que nosotros vemos es la emisión de las ondas de radio visibles, que es la luz. Ahora fíjense, a ver, acá está. La luz es el 44%. El ultravioleta, ultravioleta es el 7% y el infrarrojo, ¿sí? Es el 48% de las longitudes que nosotros tenemos. Estas las dejamos aparte y estas las dejamos aparte. Vamos a enfocarnos en estas. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la energía radiante, ¿sí? La que viene del Sol. El Sol tiene energía de la que ingresa, no toda ingresa a través de la atmósfera terrestre, ¿sí? Que es el 100%. De este 100%, un 30% lo refleja el suelo, las nubes y la atmósfera. Un 19% la absorben las propias nubes y el aire, porque se calienta, y las nubes también se calientan, ¿sí? Eso que nosotros a veces no lo vemos bien, porque no estamos constantemente pensando en nuestro entorno de esa manera, pero existe. Si se absorbe la energía radiante, ¿sí? A través de las nubes y del aire, pero también lo absorbe el suelo. El suelo está caliente. Entonces, uno pone un termómetro en el piso y ese termómetro les va marcando las distintas temperaturas. Hoy se usan los termómetros infrarrojos, son bárbaros. Cuando estábamos en la Antártida, la pista de Marambio es una pista de aterrizaje que está hecha sobre lo que se llama el permafrost. Permafrost es suelo congelado. Entonces, si la temperatura de la pista estaba sobre cero, cuando aterrizaba el Hércules dejaba la huella, dejaba el huellón, como los camiones pesados que van por el asfalto caliente. Ahora, si la temperatura era negativa,
estaba propicia para poder aterrizar sin problemas. Entonces era la temperatura de pista. Bien, esto es lo que hace a la luz, perdón, a la energía radiante que ingresa directamente del Sol. Se pierde en convección y conducción, hay una capa de evaporación, ¿sí? Y la radiación infrarroja se refleja a través de los distintos objetos, ¿sí? Porque acuérdense que acá estamos hablando del 100% de la energía radiante. Estamos hablando de la radiación solar y después particularmente de la radiación infrarroja. Entonces, de la que llega del Sol, de la infrarroja, ¿sí? Parte va al exterior, parte se absorbe por las nubes y el aire, y está la que rebota y va hacia, de nuevo, hacia la atmósfera, o la otra que rebota en las nubes y vuelve a bajar, o que atraviesa las nubes también. ¿Mm? Entonces, la radiación solar a la superficie terrestre el 51%. El 19%, ¿sí?, la absorben los componentes atmosféricos con las nubes incluidas, que es lo que ya le dije. Y el 30% de esta que llega al suelo se refleja en las superficies, nubes, gases, partículas de la atmósfera, y alguna es de vuelta hacia el espacio exterior. Bien, esto se llama el efecto albedo, ¿sí? El efecto albedo. El efecto albedo es cómo se refleja la radiación en las distintas superficies y hace que ascienda. O sea, si yo pongo un espejo al sol, el 100% de esa energía radiante, que es lo que llamamos luz, se va a reflejar, ¿sí? Entonces la voy a tener tanto de arriba hacia abajo como de abajo para arriba. Fíjense que hay gente que para broncearse se pone esas pantallas que no son espejos, pero que reflejan mucho, perdón, la energía radiante, la luz solar. Ahora, sin necesidad de espejo, la nieve, que es blanca, es lo que más refleja la energía radiante del sol o la luz solar. Entonces, aquellos que están trabajando en la nieve, no solamente los antárticos, sino también en los centros de esquí, en la alta montaña, los gendarmes que trabajan en la zona de frontera, ¿sí? Personas que tienen cultivos o que tienen sus casas en esos lugares, tienen el 100% de la radiación. Algo parecido se va a dar ahora con los que están trabajando en el litio, que van a las salinas, ¿sí? Y las salinas también reflejan el 100%. Nada más que las salinas tienen el agravante que están en la altura, y cuanto más alto están, más fácil pasan las radiaciones. Entonces es gente que está muy expuesta a las radiaciones solares, ultravioletas e infrarrojas. Por eso van a ver que los que trabajaban en la puna, o sea, no sé si estarán ahora, supongo que los habrán corrido para explotar el litio, los que hacían artesanías o los que obtenían sal de esos salares, estaban vestidos totalmente tapados y apenas se le veían los ojos, y en los ojos usaban anteojos muy, muy oscuros. Ahora, usar anteojos oscuros sin protección ultravioleta es un suicidio, porque el anteojo oscuro dilata más la pupila y hace que entre más cantidad de radiación a través del iris, a través de la pupila, perdón. Se contrae el iris y la radiación pasa directamente a la retina. Entonces ahí tenemos lugares. Bien, el agua, ¿sí?, de acuerdo a cómo está el sol, puede reflejar hasta el 60% si está bien vertical y un 10% si es más oblicuo. Bien, en la Tierra, poco y nada, 31.
en los tejados oscuros entre el 8 y el 18, y fíjense en los claros entre 35 y 50%. Hay algunas sustancias que se ponen en los techos, sobre todo en los de chapa, que es un color blanco que evita que pase el calor directamente al interior de las casas y lo reflejan a la atmósfera, ¿sí? Entonces, tiene una eficiencia bastante importante. La piedra y el ladrillo poco, 20 a 40%, la hierba, el pasto, entre 25 y 30, la tierra arada, la tierra de cultivo poco, los bosques poco. Fíjense la importancia de los bosques. Absorben la humedad, generan humedad y aparte absorben las radiaciones. ¿Por qué? Porque la utilizan para la vida. Sí, lo mismo que ocurre en el pasto y lo mismo que ocurre en los océanos. En el asfalto es de color negro, absorbe mucho. El blanco refleja, el negro absorbe. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Sí? Porque el albedo es una radiación que se refleja en un elemento o un cuerpo, respecto a la radiación incidente. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? Sí, yo, Rolando, una consulta. ¿Eso tiene que ver también con va a incidir en la ropa de trabajo que yo le voy a dar a mi empleado? Porque si Absolutamente, está, sí. necesito que si va a ser, no sé, verano, va a usar ropa clara. Supongamos que está en esta zona que estamos trabajando. Le voy a dar ropa clara. Y en invierno voy a tratar de que no, si bien no sea oscura negra, pero que sea un poco más oscura para que también el calor lo pueda absorber y no sufra tanto el frío. Está perfecto, sí, en eso termina esto, ¿no? En cuáles son los elementos de protección personal, incluido el vestuario que le vamos a dar a los trabajadores que están en zonas extremas, en ambiente extremo. Y eso tiene mucho que ver. Fíjense que los beduinos se tapan todo para mantener la humedad del cuerpo en el desierto. Porque uno dice, con tanto calor y con tanto sol, se tapan todo. Sí, si no quedan secos. Ahora vamos a hablar de la humedad. Ahora vamos a hablar de la humedad, ¿sí? De todo lo que es la humedad. Pero sí, y también ya hay ropa que es radiación UV resistente, porque también genera desgaste prematuro en muchas prendas la radiación ultravioleta. Bien, el piranómetro mide el efecto albedo. ¿Y cómo lo mide? Mide teniendo en cuenta la radiación solar y la radiación que se refleja en cualquier cuerpo que pega y rebota en una superficie. Este es el piranómetro. Es un sensor que está cerrado en un hemisferio transparente y que mide las longitudes de onda. Y después las informa a una computadora. Este es el piranómetro. Otro modo de estimar la radiación solar, pero acá ya no se puede medir el efecto albedo, es algo muy sencillo. Una esfera de cristal que se llama heliógrafo y se pone un papel termosensible en donde la luz del sol, la energía radiante, va quemando y va dejando una impronta en este papel termosensible. Entonces podemos saber la radiación solar. Se calcula la radiación solar en base a cómo, no es cómo quema, sino cómo registra en este papel termosensible la radiación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace la lupa, genera el punto incandescente. Eso que a veces éramos medio salvajes de chico y con la lupa quemábamos hormigas, o prendíamos fuego un papel, bueno, esto ocurre. Y esto ocurre a nivel de las ciencias meteorológicas como una forma barata
porque realmente es económica, de conocer la radiación del Sol a través del heliógrafo. Bueno, y aquí están los registros de la radiación, esto es en un periodo de años muy grande, del 79 al 18, en donde se ven registradas las temperaturas, los promedios de temperatura en este rango de años, ¿no? En este rango de tiempo. Fíjense que las temperaturas que van entre los 10 y 20 grados están en algunas pocas zonas, ¿sí? Las que son un poco más frías están en el océano austral o en el océano boreal y en las altas cumbres de la cordillera con zonas de frío extremo, ¿no? Con zonas de promedio de frío extremo. Este es el cordón del Himalaya, por eso está esta manera. Bien. Muy relacionado, ¿sí?, a la radiación solar está la humedad, ¿sí? La humedad es el vapor de agua que contiene el aire. Entonces, ¿cómo se produce la humedad? La radiación solar calienta las superficies y sin llegar a la ebullición genera una evaporación. Y esa evaporación es vapor. ¿Y el vapor dónde está? En el aire. En el aire. En las zonas boscosas, ¿sí?, hay mayor cantidad de vapor, mayor cantidad de humedad por la característica que tienen, que también eliminan agua en el momento, porque el sol produce ese efecto en las plantas. Si quieren, después hablamos de fotosíntesis, pero estoy acá abreviando la academia porque la fotosíntesis es todo un tema en sí mismo, ¿sí? Entonces, la cantidad de vapor que tiene el agua, la cantidad de vapor de agua que tiene el aire es la humedad, ¿sí? Esto sépanlo bien, sépanlo bien, porque esto no solamente lo van a hablar en el ambiente extremo, sino que también van a hablar de humedad en todo lo que sea evaluación de riesgo y en todo lo que sea calidad laboral, CIMAT, condiciones y ambiente de trabajo. Un ambiente húmedo genera mayor cantidad de enfermedades laborales que un ambiente adecuado, que no es el ambiente seco. El ambiente adecuado no es el ambiente seco, sino es aquel que tiene la humedad necesaria para desarrollar correctamente las actividades laborales. Bien. Y, profe, en relación a esto último, ¿podría dar algún ejemplo puntual? Ahora lo vamos a ver, sí. Bueno, esto es la humedad que aparece en las paredes. Esto es en una casa, es lo que nosotros tenemos, la humedad de cimiento. Ahora acá, ¿qué puede ser? Puede ser salitre y pueden ser esporas de hongos, que es lo que favorece a la humedad, ¿sí? Y también más adelante puede ser que haya algunos insectos que vivan en esta zona, ¿sí? Y cuando el aire está demasiado saturado de vapor, condensa en las superficies más frías y produce esta condensación, ¿sí? Esta condensación, cuando el aire está tan saturado que no admite más agua y condensa en las superficies, es la humedad relativa. Y esta es la que nos importa porque esta saturación de vapor en el aire, ¿sí?, la humedad relativa, es la que impacta directamente en el confort de quienes trabajan en ese lugar, ¿sí? Es la humedad relativa. Vamos a ver un poco más, nos vamos a meter un poco más en este tema. Entonces, hablamos de la humedad absoluta, ¿sí? Humedad absoluta también. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para saber cuánto vapor de agua existe en el aire, ¿sí? ¿Cuánto existe en el aire? La verdad, ¿cuánto existe en el aire? Entonces, ¿cómo vamos a medir la masa de vapor
de agua en gramos. El agua tiene peso, ¿sí? Bien. El agua, acá estamos, el agua tiene peso. Entonces se mide en gramos. Y es la cantidad de gramos que está contenido en un metro cúbico de aire seco. ¿Sí? Bien. En un metro cúbico de aire seco. También se puede medir en litros, ¿sí? También se puede medir en litros o en miligramos por litros. Bien, todo esto son, después si quieren hacemos ejercicios en cuanto, acuérdense de soluciones en química, soluto solvente, cuánto hay de cada uno y cómo son. Pero acá tenemos el aire seco, que no tiene peso, que si bien tiene peso, en este caso no es lo que queremos medir, entonces medimos el peso del vapor de agua en un metro cúbico o por litro de gas. Bien, entonces, el valor máximo de la humedad absoluta es de 40 gramos por metro cúbico. El valor máximo, ¿sí?, de la humedad absoluta es 40 gramos por metro cúbico. Bien. ¿Por qué? Porque existen variantes. No siempre está la misma cantidad de vapor de agua en un metro cúbico. Bien. La temperatura absoluta, ¿sí?, mide la cantidad, perdón, la humedad absoluta, acá, ahora después lo cambio, la humedad absoluta mide la cantidad total de vapor de agua en un espacio. Se mide en gramos de vapor de agua por metro cúbico de espacio libre en la estancia. Acá ya lo corrijo. Bien. ¿Alguien? Perfecto. Perfecto, bien. Sigamos con esto. Bien, la humedad absoluta, entonces mide la cantidad total de vapor de agua en un espacio. Se mide en gramos de vapor por metro cúbico de espacio. Bien, entonces, ¿sí?, nosotros vamos a ver que en la climatología es un factor de los tipos de clima. Ahora, el clima no es solamente lo que me da la televisión de lo que hay en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Tierra del Fuego, en Misiones o en Mendoza. No, también tengo un clima dentro de una fábrica, tengo un clima dentro de un galpón, tengo un clima dentro de un baño sauna, ¿sí? Entonces, no hay que pensar el clima como una cosa grande cuando después podemos hablar de microclimas o clima de trabajo. Nosotros sí vamos a estar más expuestos en el ambiente extremo a las variaciones naturales del clima, pero esto tiene aplicación en todo, ¿sí? Entonces, ¿sí?, es una determinación de los tipos de clima. Ahora, la sensación de confort tiene que ver con la humedad relativa. Bien, la humedad relativa, ahora la vamos a ver un poquito más, ¿sí?, es la cantidad de vapor de agua en donde se satura el aire. A 0 grado el vapor de agua enseguida condensa, ¿sí? Enseguida condensa. A 11 grados ya condensa menos por la expansión del aire y a 22 grados condensa muchísimo menos, el 25% menos, ¿sí? O sea, a 11 grados la mitad, un cuarto a 22 grados, ¿sí? Esto es la humedad relativa. Ahora bien, cuando hablamos de la humedad relativa, es la relación entre el agua contenida en el aire, que es la humedad absoluta, y la máxima cantidad de aire que puede contener esa humedad a esa temperatura. ¿Mm? O sea,
¿cuánto es lo que puede aguantar el aire sin condensar el vapor de agua que tiene contenido en su volumen, en el total de su volumen? Por eso lo mostramos acá, lo mostramos en volumen, ¿sí? El mismo volumen de vapor de agua va cambiando de acuerdo a las temperaturas, haciéndose más extenso con el calor. Acuérdense que el frío achica las moléculas, mientras que el calor las distiende. Por eso lo vimos en las clases anteriores cómo era el calor en las masas de aire, ¿sí? Porque esto también tiene que ver con la humedad relativa, que es muy importante para las condiciones de trabajo. Hay muchos que antes daban en los servicios informativos, se llamaba humedad relativa ambiente, ¿sí? ¿Cuál era la humedad relativa en el ambiente? Entonces, ¿por qué vamos a hablar, esto que resalto acá en este color, por qué vamos a hablar de humedad relativa que se abrevia H mayúscula, R minúscula? Porque el cuerpo humano no distingue bien la humedad absoluta ni la específica, ¿sí? Vamos a ver la específica, pero nos concentramos en la absoluta y en la humedad relativa, ¿sí? Porque es muy sensible a la humedad relativa. ¿Y por qué es sensible a la humedad relativa? Porque ¿qué pasa cuando un cuerpo entra en calor? ¿Sí? Cuando hace calor. Nosotros eliminamos líquido a través de la sudoración, porque en un ambiente donde hay una humedad que no satura, nos permite evaporar y con un poquitito de viento refresca y nos sentimos bien. Ahora, si ocurre al revés, si no podemos eliminar esa agua hacia el ambiente, que se nos deposita en nuestra ropa, que la ropa está húmeda, que el ambiente está húmedo, nos sentimos mal, porque no podemos mantener el equilibrio térmico que necesita nuestro cuerpo para estar bien. Y ahí es donde se producen los accidentes de trabajo. Por eso se habla del confort, ¿sí? Y esto no es solamente del ambiente extremo, del calor extremo, de la humedad extrema de las zonas selváticas, tropicales o subtropicales. Esto pasa en cualquier ámbito de trabajo. Bien, a medida que aumenta la temperatura, el aire se vuelve más seco porque la humedad relativa disminuye. Si disminuye la temperatura, el aire se vuelve más húmedo, la humedad relativa aumenta. Esto es en condiciones ideales, porque también puede ocurrir que a mayor temperatura del aire hay mayor evaporación del agua que está en superficie, que esto se da en las zonas tropicales, evapora agua y la vegetación transpira y suelta agua, entonces hay más agua, más volumen de agua por metro cúbico de aire. Por eso es que hay altas temperaturas y hay alta humedad, y condensa enseguida esa humedad. ¿Se entiende este concepto, no? Una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de presión, cuando la presión disminuye, el aire se vuelve más seco y la humedad relativa disminuye. Si la presión aumenta, el aire es más húmedo y la humedad relativa aumenta. Bien, insisto, esto es ideal. Esto es ideal. Y profe, ¿qué ocurre entonces cuando estamos en invierno y de repente hay una humedad alta y empieza a hacer calor? Bueno, a ver, fíjate que la sensación de disconfort que se produce en el frío húmedo y en el frío seco. No sé si pudiste experimentar esos cambios de temperatura. Cuando hay mucha humedad, por ahí tenés 10, 11 grados y sentís mucho frío. ¿Por qué? Porque también se te está condensando en la ropa. Que a veces cuando hay mucha humedad y se te moja la ropa, entras en la posibilidad de una hipotermia. Cuando empieza
a subir la temperatura, esa humedad empieza a evaporarse. Te pongo el ejemplo de la niebla, ¿sí? Hay niebla o bruma y cuando sale el sol calienta el aire, expande el aire, calienta las moléculas y disipa la niebla. Eso es lo que pasa. Ahora, en los ambientes donde hay mucha saturación porque la humedad es muy alta, como en las zonas selváticas o en las yungas, donde el clima es subtropical, la humedad es muy alta por más que el aire sea caliente. Ok, profe, gracias. Bueno, perfecto, muy bien. Profe, ¿puedo aportar algo? Sí, claro. Yo me acuerdo que cuando fui a Brasil, o sea, tocando el tema, no sé si es del tema de la presión o de la humedad, yo me acuerdo que cuando subíamos los cerros, se me apunaban los oídos, o sea, como que parecía que tenías tapados los oídos. Sí. O sea, no sé si era ¿Qué por el tema de la humedad temperatura, o por el qué tema de la altura presión. era? ¿Cómo? ¿Qué altura era lo que No subía? sabría decir, pero estábamos Son yendo montañas para... bajas igualmente, ¿no? ¿Eh? Que son montañas bajas. Sí, tampoco es que era muy alta, a diferencia de lo que es en el norte de Argentina o Bolivia. Pero yo me acuerdo que se me terminaban apuntando los oídos. Sí, 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 eso pasa. Y sí, pero no tiene tanto que ver la humedad como tiene que ver la presión, ¿sí? Esos son cambios de presión. Ah, listo. Claro. Bien, lo que está afectado por la humedad relativa, por ejemplo, en la industria de energía y servicios públicos, ¿sí? Tienen impacto en la infraestructura y el funcionamiento eléctrico, en cuanto, por ejemplo, a los puentes, ¿sí? Donde hay más humedad, hay que trabajar más las estructuras metálicas, hay que trabajar el tema del agua por el tratamiento, por lo que condensa, ¿sí? Acá hablamos de lo que condensa. Las subestaciones eléctricas, porque al haber más humedad se condensa y podemos tener transmisión eléctrica por esa condensación de humedad. Bien, y en lo que sea todo el tratamiento de aguas residuales y de las aguas, ¿sí? Esto es la humedad relativa. ¿Por qué? Porque acá también se evapora el agua, hay alta humedad en el ambiente, tanto en estas salas de aparementa, como en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Bien, los otros lugares son los lugares de almacenamiento por los hongos que crecen, ¿sí? Entonces, esto provoca daños y provoca riesgos en los trabajadores que están expuestos a estos mohos y a estos lugares, ¿sí? Es cuando ustedes entran en una casa abandonada, que hay muebles o una casa que está mucho tiempo desocupado y es ese olor a moho que hay por la humedad relativa, ¿sí? Y ni hablar de lo que son todos los bichos que se alimentan de los mohos y que viven en la humedad. ¿Mm? En las cadenas de frío, la humedad hace que la temperatura varíe si eso está muy húmedo. ¿Mm? Fíjense a veces cuando dejan mucho tiempo la puerta de un freezer abierto, cómo la humedad hace que se vaya formando esa escarcha que si no tienen el defrost conectado, se les va acumulando, ¿sí? Entonces, las condiciones adecuadas y que no tengan condensación son muy importantes en la cadena de frío. Por alimentos, por productos químicos, porque hay que mantener una humedad clave para que no se acumule hielo, ¿sí? Que esto también es lo que pasa en los aviones. En los aviones, sobre todo en los que vuelan a baja altura, uno de los problemas que tienen es la acumulación de hielo en los planos, ¿sí? Que por la humedad relativa, sobre todo arriba que hay nubes, se le vaya formando hielo en los planos y pese tanto el hielo que se caigan, ¿sí? Que ya no sean aerodinámicos. Ha pasado esto, ¿eh? Ha pasado. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? También por ahí la humedad
hace que el transporte no funcione bien. Por ejemplo, se condensa la humedad en los circuitos de freno y de transmisión. Cuando baja la temperatura se congela y el camión se queda sin freno, sin dirección, sin nada. Lo que funciona en aire, digamos. Por eso Sí, muchos camioneros que trabajan, o sea, los que van al frío, que se congela, le ponen en los frenos, se utiliza ponerle un compuesto que tiene a base de metanol o algo que tenga alguna sustancia de tipo alcohólica para que no permita que haya humedad dentro del circuito. sí, es correcto lo que vos decís, es tal cual. Se cambia esa cuestión. Sí, 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 es tal cual. Bueno, eso es otra de los riesgos que hay, los congelamientos o los cambios de estado. Lo mismo pasa con el gasoil, sobre todo cuando tiene biodiesel, ¿sí? Que precipita en el frío. Entonces tiene que tener alguna sustancia que evite que precipite, que se condense. En la Antártida el gasoil se llama GOA, gasoil antártico, porque tiene un anticongelante para evitar que precipite. Muchos aceites precipitan y el gasoil común precipita a temperaturas bajo cero y el biodiesel mucho más. Entonces, sí, tiene que ver con esto. Bueno, el otro problema es la acumulación de hielo en el piso, los resbalones, ¿sí? Los daños a equipos y productos almacenados también. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? El personal, nos interesa la salud humana. Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones, porque puede ser que haya habido temperatura sobre cero, baja a bajo cero y había mucha agua condensada y queda como un vidrio aceitado el piso. Y si no tienen, a ver, por más que tengan un calzado con una suela especial, salvo que tenga clavos, no se afirma. Lo único que permite que el evitar el resbalón son los clavos, ¿sí? Por eso a los glaciares se entra con grampones, no se entra con zapatillas de trekking, no hay lugares. Bueno, la humedad afecta a la industria alimentaria por esto que es el blooming o el fat bloom, que es nada más y nada menos que en los chocolates, por ejemplo, y en muchas golosinas, la humedad disuelve en azúcar y cuando se va la humedad, el azúcar cristaliza y el chocolate se vuelve blanco. El chocolate se vuelve blanco, se decolora. Ahora no tanto, porque hay muchos kioscos, pero hace muchos años atrás la empresa Felford tenía inspectores de kioscos que veían en qué lugar ubicaban sus chocolates, porque si el público abría y se encontraba el chocolate blanco, o sea, decolorado, que no era lo que esperaba, dice este chocolate de porquería, a veces con algunos epítetos mayores, y decía, siempre esta empresa es lo mismo, y no, es el último eslabón de la cadena que lo pone en un lugar donde durante la noche hay frío, condensa, y cuando da el sol, evapora y el chocolate viene con esas manchas blancas. Entonces, no es que esté mal el chocolate, pero pierde lo que se llama las características organolépticas. Paréntesis, ¿qué son las características organolépticas? Hay una gran diferencia entre fecha de vencimiento absoluto y preferiblemente consumir antes de tal fecha. Por ejemplo, es raro que venza el café, ¿sí? Pero puede estar más húmedo y no tener el mismo aroma y el mismo sabor por la humedad, pero no se vuelve tóxico para el organismo humano. Puede ser que las galletitas no sean tan crujientes y tengan el sabor que se espera, pero no significa que sean malas porque estén un poco húmedas. Cambia el sabor, cambia la textura al masticarlas, pero no significan que sean tóxicas. Ahora, una crema vencida es otra cosa porque ahí sí hay otro riesgo de contaminación. Entonces, les estoy poniendo
estas cuestiones de las fechas de vencimiento, que a veces a mí no me mueve el amperímetro un chocolate que se venció hace 2 días, pero sí un yogur que se venció hace unas horas. Ahí es distinto. Entonces, a esto es lo que se llama caracteres organolépticos de los alimentos. Bien. En la industria de la construcción, bueno, hormigón y humedades, en todo lo que sea paredes sin revoques o sin el tratamiento que tienen que tener. Y la industria farmacéutica, ¿sí? Sobre todo los polvos, cómo se almacenan, que tienen que tener humedad y una temperatura adecuada, porque también hay muchos polvos que se mantienen más en suspensión cuando hay mucho vapor de agua y ese vapor de agua está en suspensión. Entonces, y son más fáciles de inhalar, ¿sí? Cuando están dentro de las gotas, que son gotas húmedas que sostienen a los polvos más tiempo en el aire. Bien, ahora, si la humedad relativa es muy baja, seca todo lo que toca. O sea, el ambiente con humedad relativa baja, seca. Y esto que pongo acá es la piel que se empieza a resquebrajar. ¿Qué es lo que pasa en los desiertos? Si en los desiertos no mantenemos la correcta humedad de la piel, el correcto medio interno, la piel se empieza a resquebrajar y empiezan a haber otro tipo de patologías, sobre todo ojo seco, bueno, todo lo que lleva a una deshidratación violenta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la deshidratación violenta en los lugares donde la humedad relativa es muy baja, sobre todo si está en la altura, porque no se siente tanto el disconfort como en una humedad relativa excesiva. Acá se siente menos, pasa más desapercibido. Y si está frío, más todavía, ¿sí? Entonces, ojo con esto porque también tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, los labios, tener preparado manteca de cacao para que no se sequen, se resquebrajen, ¿sí? Tener preparado cremas humectantes si están muy expuestos. Hay muchos trabajadores que les van a decir, ponete una crema. ¿Qué? Me voy a poner una crema, que no soy maricón. Y aparecen todas esas idioteces que se dicen cuando en realidad tienen que dejar de lado esas ideas imbéciles y entender que es un bien para su salud. Porque esto nos ha pasado. Me ha pasado en la Antártida. ¿Qué me voy a poner los anteojos si yo me banco la nieve así como está? Y después tenían parálisis de la pupila por los músculos ciliares y estaban ciegos durante un tiempo. Y ahí les entraba toda la radiación y tenían impacto en la retina. Así que hay que ir empezando a dejar estereotipos de lado y entender que tenemos una sola vida y que tenemos que pasarla lo mejor posible. Y en el caso nuestro, en el de ustedes y en el mío, cuidar a las personas que tenemos que cuidar, que están bajo nuestro cuidado. Y eso es el conocimiento del ambiente también, ¿sí? Mientras que si la humedad relativa es muy alta, transfiere la humedad a lo que lo circunda y se humedece, ¿sí? Entonces, tenemos esa sensación también de disconfort. ¿Cómo nos sentimos cuando entramos a un ambiente muy húmedo? Que la ropa se nos pega en el cuerpo, que la ropa que está en la soga no se seca, que la pared está húmeda, pero que nosotros nos sentimos mal trabajando en esas circunstancias, cuando el ambiente está húmedo. Y sobre todo en un lugar como Buenos Aires o como el AMBA, en donde pasamos de tener mucha humedad a tener baja humedad, ¿sí? Y podemos tenerlo no digo en un mismo día, pero en una misma semana. Entonces, podemos cambiar todo. Miren, yo que tengo también la especialidad de hemoterapia y de inmunohematología,
sabemos que cuando hay mucha humedad y baja presión, la gente tiende a hacer lipotimias, o sea, a desmayarse más que en otros días, que en los días de alta presión y de baja humedad relativa. Entonces, esto nos ocurre. Y en los trabajadores se traduce en mayor riesgo de accidente laboral. Bien, fíjense entonces eficiencias del sistema respiratorio con un aire seco y con una humedad relativa ideal. ¿Sí? Con un ambiente seco, no hay tanta humedad en las vías respiratorias porque se secan y los virus y las partículas están en suspensión, entran directamente porque esa humedad que también seca la mucosidad, que sirve como defensa en el aparato respiratorio, hace que estas partículas ingresen más fácilmente a la vía respiratoria y las más pequeñas con más facilidad llegan hasta los pulmones. Mientras que con una humedad relativa están perfectamente hidratadas las vías respiratorias y pueden capturar y eliminar los gérmenes en lo que es la zona de las vías respiratorias alta, la primer zona de impacto, ¿sí? Entonces, es con una humedad relativa. Por eso estoy diciéndoles con esto que estoy diciendo, que ojo que el ambiente extremadamente seco no es más sano que con una humedad entre el 40 y 60%, ¿sí? Mientras que en un 40, en un 0 hasta un 40%, las gotas con virus en el aire se evaporan, son más ligeras y tienen mayor suspensión durante el tiempo, mientras que con una humedad relativa son más pesadas y caen al suelo. Bien, el tiempo de supervivencia de los virus en un ambiente demasiado seco, las gotas suspendidas en el aire se secan y los virus sobreviven por más tiempo con un aire normal, con un viento normal, perdón. Mientras que tienen menor duración en un ambiente relativo ideal. Ahora, con la humedad pasa lo mismo, ¿sí? Una humedad excesiva tiene también otro tipo de problemas. Entonces, la humedad relativa y la sensación de bienestar es: la transpiración tiene mucho porcentaje de agua y el agua absorbe el calor al evaporarse. Esto es lo que nos hace sentir cómodos, lo que nos hace sentir bien. O sea, estamos haciendo una actividad, transpiramos. Si el ambiente es muy seco, directamente no tenemos las gotas de transpiración, ¿sí? El cuerpo comienza la termorregulación. Exactamente. Comienza a haber una termorregulación. Perfecto. ¿Sí? Pero nos sentimos bien. Es la sensación térmica. ¿Sí? Es la sensación térmica. Esa sensación que sentimos en determinado momento, con determinado clima y con determinada humedad. Bien. El calor se elimina por evaporación y una evaporación se lleva el agua, y si nosotros a veces sentimos los labios salados, ¿sí? O la piel nuestra está salada porque se evaporó el agua, pero quedaron las sales corporales, ¿sí? Entonces, cuando se evapora la transpiración, se evapora el agua, el calor se disipa y el calor interior se transfiere a través de la piel al ambiente, ¿sí? Y esto es vapor de agua. Es enfriamiento por evaporación. Por eso nos sentimos bien. Bien. El agua debe poder evaporarse. El agua debe poder evaporarse. ¿Por qué? Porque si tenemos una humedad relativamente alta con un ambiente muy saturado de agua, la transpiración no se va a evaporar, la capa de humedad hace más difícil este intercambio, esta regulación, como bien decías, este intercambio es más difícil y no va a descender la temperatura corporal
al ritmo que debería descender para que las personas expuestas se sientan bien, entonces el calor se vuelve agobiante. El calor se vuelve agobiante. Si quieren hacer la prueba, que no se los recomiendo, pero si quieren martirizarse un poco, pónganse en una habitación cerrada con 3 o 4 estufas de estas eléctricas que calientan rápido el ambiente y no, si es una estufa eléctrica, no lo pongan sobre la estufa, pero pongan agua por arriba del calor y ahí van a ver cuando el ambiente esté muy saturado cómo se sienten, ¿sí? ¿Qué son los baños turcos? ¿Cómo se sienten en los baños turcos? Y que si los dejan encerrados, seguramente pueden morir de deshidratación en un tiempo, ¿no? De acuerdo al calor. Pero esto que también los tienen en la guía, esto es así. La humedad relativa alta tiene un ambiente saturado, no se evapora la transpiración, es más difícil el intercambio de temperatura por el intercambio. ¿Por qué? Porque el ambiente está tan saturado que no admite que la transpiración de mi cuerpo se evapore. Esto es lo que hace la diferencia, ¿sí? Entonces el calor se vuelve agobiante. Entonces, así como hay una tabla para el frío, hay una de sensación térmica para el calor, el heat index. Entonces, de 27 a 32 grados puede haber fatiga, exposición prolongada a la actividad física. Bien, ¿dónde lo tenemos? Aquí lo estamos marcando, ¿sí? En base a la temperatura y a la humedad relativa. Fíjense que a 27 grados con un 80% de humedad, la temperatura parece de 30, ¿sí? Mientras que a 30 grados con 80% de humedad ya parece de 38, ¿sí? Esto es lo que yo les decía de la sensación de confort y la sensación de humedad. Uno de los lugares donde sentí esto en esta sensación fue en la localidad de Salvador Massa, que es en las yungas salteñas, que hay muchísima vegetación, es muy húmedo el ambiente y cuando empieza a hacer calor, el calor húmedo es fatal, porque hacen muchas veces más de 40 grados y la humedad es alta, ¿sí? Entonces, si bien el aire caliente contiene menos humedad, pero al haber más temperatura, con menos humedad relativa, aumenta mucho la sensación térmica. Si fíjense que de 40 parece 59 con 55 de humedad relativa, 55 grados, 20 grados más prácticamente, ¿sí? Pero si nos concentramos en estos valores que son los más habituales para los veranos argentinos, vamos a encontrar que tenemos en determinado momento humedad muy alta con temperaturas altas, con un 90% de humedad y 33 grados de temperatura, que los ha habido esto. Los ha habido en veranos, estos antes de las lluvias, esas tormentas que todavía no se terminaron de armar, que hace calor, que está húmedo y que ustedes, al menos vemos que hay mucha gente que tiene ganas de suicidarse porque no encuentran una posición cómoda. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, sigamos leyendo la tablita. De 33 a 40 grados de sensación térmica por calor, ojo con la insolación, golpe de calor, calambres, sobre todo en exposición prolongada o en actividad física. Mientras que en 41 a 53 grados ya es muy posible que se dé insolación, golpe de calor y calambres. Vamos a verlo más adelante también esto, golpes de calor, ¿sí? Sobre todo. Y de 54 grados o más de sensación térmica, golpe de calor e insolación inminente. Acá sí se va a producir eso. Fíjense
que en provincias como el Chaco, Formosa, algo de Misiones, pero sobre todo Chaco y Formosa tienen mayor humedad y mayor temperatura que Misiones, ¿sí? Empiezan a trabajar a las 7 de la mañana, cortan a las 12 y arrancan a las 7 de la tarde para estar en la casa con el aire acondicionado, dormir la siesta. ¿Esto por qué? ¿Porque son vagos? No, porque no pueden. No pueden trabajar con el calor húmedo que hay porque estamos muy cercanos a esto. ¿Sí? Sí. Sí, profe, pasa algo similar ahí en Río Hondo, ¿no? O en la capital de Santiago, ¿puede ser? Mira, no conozco bien el clima de Río Hondo. No conozco bien. Ellos tienen, Santiago es característico por su clima desértico. No sé si en Río Hondo, Sí, por... pero justo que usted estaba hablando, relataba cositas similares. Yo tuve la posibilidad de pasar y percibir eso. Sobre todo también el horario que abren los comercios, y tan, así como lo contaba recién de la zona de Chaco, Formosa. Claro. Mira, yo particularmente, bueno, te agradezco porque son datos que no los tenía. Estuve mayor tiempo este, en el Chaco, en Formosa. En Santiago del Estero estuve en la banda y en la ciudad de Santiago, pero no estuve en Río Hondo. Entonces no te Claro, sabría decir. porque a comparación de las ciudades como Río Hondo y la capital de Santiago, son bastante pobladas, por eso. Sí, son bastante pobladas, insisto, cuestiones que desconozco. Pero viene bien esto, porque fíjense que ustedes ya están sacando sus condiciones. Ahora imagínense que tienen que trabajar al aire libre o bajo tinglados, que si bien los protegen del sol, no los protegen del calor, ni los protegen de la humedad. Se entiende, ¿no? O sea, pensemos en los yerbateros, pensemos en los que trabajan en las plantaciones de bananas, los que trabajan en la explotación forestal, todas estas personas que están expuestos a esto. ¿Mm? Así que bueno, esto es algo que existe y que tenemos que tener en cuenta. Denle bola a esta tablita, tengan la mano, sépanla, consíganse esta ilustración, que la tabla de sensación térmica por valor la pueden bajar, la googlean y la bajan de cualquier lado. Esto también lo tienen en la guía. Pero denle bola a esto, ¿sí? Porque es importante. Así como se sabe la del frío, saber esta. Porque todo el mundo dice, y la sensación térmica del frío, claro, porque todo es porteño centrista, todo el país, los jujeños tienen que saber cuál es la sensación térmica por el frío en Buenos Aires. Ahora, ¿qué le importa a los jujeños o a los que viven en Ushuaia lo que está pasando en Buenos Aires? Estas son las cuestiones ilógicas de un país con una extensión enorme que solamente le da importancia a lo que pasa en una ciudad. Entonces, esto es lo que falla. Ahora, cuando hablamos de clima extremo, hablamos ya de problemas federales, de problemas de todo el país. Por eso, denle bola a esto, porque esto es lo que van a usar si ustedes están trabajando en una plataforma petrolera en el mar, si están trabajando en la puna o si están trabajando en la explotación de litio. O sea, es impensado que alguno de ustedes termine controlando lo que pasa en una minera de litio. Y para mí no. Para mí no. No es impensado que eso les pueda ocurrir. Entonces, bien, esto tiene que ver con la aplicación. Entonces, hablamos de la humedad relativa alta, la humedad relativa baja, aumenta la evaporación, ya sea nariz, garganta, seca las mucosas de toda de la parte respiratoria, reseca piel, cabellos y también puede producir alteraciones en las conjuntivas de los ojos, ¿sí? Pero sobre todo las membranas de nariz y garganta. Por eso la otra diapositiva que ustedes vieron con los problemas que hay en un ambiente extremadamente seco
y con una humedad como corresponde, lo que sería ideal. Entonces, aparece un tipo que se llama Fanger, sí, ojo porque esto está en las leyes de trabajo, el método de Fanger, que establece una curva de confort, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Fanger? Mide todas las variables que influyen en los cambios térmicos, o sea, en los cambios de temperatura entre la persona y su entorno, afectando la sensación de confort. Entonces, mide la sensación de confort por la actividad que desarrolla cada persona que está trabajando, qué ropa tiene, la ropa que tiene, la temperatura seca, la humedad relativa, la temperatura radiante, ¿sí?, que es la que transmiten los objetos. Un horno tiene una temperatura radiante media diferente a una fotocopiadora. Y si hay ventilación y cuál es la velocidad del aire que tiene esa ventilación. Entonces, el aire acondicionado cambia mucho todo esto, ¿no? Pero esto porque sí van a ver, después googleen el método de Fanger y van a ver cómo le aparecen las leyes también. Los requerimientos para el confort térmico, tiene que haber una ecuación de balance térmico. Entonces, los mecanismos fisiológicos de la termorregulación tienen que llevar al equilibrio térmico entre la ganancia de calor ambiental y la interna, el metabólico, ¿sí? Y cómo la voy a eliminar, que es el mecanismo de termorregulación, que es el estado de equilibrio. Entonces, a lo que se apunta, hay un micrófono abierto, no sé si quieren decir algo. Perdón. No, no hay problema. Bien, cuando hablábamos de los mecanismos fisiológicos es que las personas que estén trabajando en un ambiente puedan regular bien el equilibrio térmico y no sentirse mal por una sensación de distrés ambiental. Entonces, ¿qué hace Fanger? Habla de 3 tipos de variables. Primero, el vestuario, ¿sí? Que alguien me comentaba del vestuario en las zonas con alta radiación ultravioleta. Bueno, ahí tenemos un ejemplo clásico del vestuario que aísla y separa el ambiente de la persona. Las características del trabajo. Es un trabajo con alta carga térmica metabólica y con velocidad del aire baja. Entonces, ¿qué pasa? La sensación de transpiración, pérdida de energía, pérdida de líquidos, ¿sí? Bien, eso por un lado. O sea, ¿cuál es la carga térmica del trabajo? Hay tablas que establecen esto, ¿eh? Ojo, hay tablas. No voy a pedir que se las sepan de memoria, pero sí que sepan que hay tablas que las tienen que ir a usar. Las características del ambiente, que es todo lo que estuvimos hablando. El ambiente seco, el ambiente con temperatura radiable media, la presión parcial del vapor de agua en el aire y la velocidad del aire, ¿sí? O sea, la humedad absoluta. La humedad absoluta. Entonces, la velocidad del aire en estos 2 puntos, en el tipo del trabajo y en la característica del ambiente, es porque permite a la termorregulación, a la evaporación de la sudoración y a la sensación térmica de confort. Mientras que se compara con el aire quieto. En el aire quieto, ¿cómo es la termorregulación? Entonces, la suma de ambos valores, aire quieto más aire en movimiento, da lo que llaman velocidad relativa del aire respecto al cuerpo. O sea, miden cómo es el comportamiento del cuerpo de las personas que están trabajando con una velocidad de aire X a un aire quieto con velocidad de aire 0. Eso es la velocidad relativa del aire respecto al cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Pone a votar a la gente y estima un voto. Entonces, ¿qué hace? Operacionaliza
lo que piensan los trabajadores y trabajadoras en un ambiente determinado. Entonces, estima, le dice de 1 al 10 cuál es el confort que usted siente, entonces va estimando y van midiendo la media, ¿sí?, de un ambiente determinado. Entonces lo divide en 7 niveles, desde frío a muy caluroso. Entonces evalúa el equilibrio térmico, ¿sí?, que, repetimos, producción interna de calor y pérdida hacia el ambiente. Entonces esto predice una sensación térmica. Lo ideal es llegar al punto medio, 3 para arriba y 3 para abajo, que es neutro. Acá es donde estamos mejor trabajando, o en el ligeramente fresco. Entre estos 3 puntos hay diferencias muy sutiles, ¿sí? Piensen en los lugares de trabajo, che, prende el aire acondicionado, no apagalo que me muero de frío. Está eso también. ¿Cuánto percibe cada uno? Por eso se habla de voto medio. Se propone voto medio. Entonces, lo que trabaja son las personas insatisfechas. Las personas insatisfechas, aquellas que se sienten mal. Porque las que se sienten bien, ya sabemos que llegamos a lo que nosotros queríamos, a la sensación de bienestar laboral. Pero ahora hay que sumar a todas las personas que no se sienten bien a que se sientan bien. Entonces van a chequear qué es lo que provoca un entorno desagradable. Cuando se calculan los índices, ¿sí?, se estudian los resultados del voto medio, el voto medio estimado. Acuérdense las variaciones dentro de la campana de Gauss en estadística, ¿sí?, entre una sensación térmica satisfactoria de las personas. Los valores del voto medio estimado, esto es en inglés, ¿sí?, del voto medio estimado, tienen un porcentaje de personas insatisfechas que el 10% son aquellos que no les cae nada bien, ¿sí? Entonces, si la sensación térmica es del 90%, vamos bien. Vamos bien. Más del 10%, el ambiente ya se torna poco confortable. Ahora, si es dentro del 10% o menor, el ambiente es confortable, ¿sí? Entonces, hay que recopilar información del entorno. Parte del entorno es cómo es la ropa de los trabajadores, la tasa metabólica de los trabajadores. Entonces, para saber la tasa metabólica, tenemos que hacer el cálculo del trabajo, ¿sí? El otro punto es la característica del ambiente, temperatura del aire, temperatura radiante, humedad relativa y la velocidad relativa del aire. Esto ya lo vimos, repásenlo, ¿sí? Después vamos a ver qué termómetros usamos para cada una de estas cosas. Hablamos de termómetros, ¿se acuerdan? Bueno, hay termómetros para medir humedad, para medir aire seco, para medir aire con exposición a la radiación solar. Se calcula también el voto medio estimado, el porcentaje de insatisfechos y después se analizan los resultados, ¿sí? Se valora toda la situación entre el de insatisfechos y el voto medio, se hace el estudio del balance térmico a las condiciones evaluadas, o sea, a todo lo anterior, ¿sí? Y después se hacen las correcciones, o sea, se proyectan qué correcciones hacer. Es necesario aumentar un humidificador en un ambiente extremadamente seco. Es necesario poner un aire acondicionado para lograr una temperatura media de 24 grados que sea uniforme, no que tengamos 14 en un lado y tengamos 30 en el otro, entonces hacemos una media que nos da 24. No, eso no. Unos se mueren de calor y otros de frío.
Eso está mal. Entonces, bueno, todo esto es lo que ustedes van a tener que estudiar con los ingenieros o los ergónomos que van a trabajar en esta materia. No es fácil llegar a un balance térmico adecuado. Y en el punto 6, ojo con las correcciones, ¿sí? Porque esto es lo que después va a hacer que les dé más o menos del 10% de insatisfechos en la próxima medición del método de Fanger. Bueno, estas son las planillas que prevé la ley, ¿sí? Búsquenla, bájenla acá, no se ven muy bien. Esto también está en la ley, la sensación de confort, ¿sí? Cómo se da entre los 24 y 36 grados de temperatura y a los distintos niveles de humedad relativa, ¿sí? Por eso se dan en estas curvas que son del tipo logarítmicas. Entonces, acá se da la sensación de confort. Y ojo que tiene que ver distintas temperaturas. Acá 35 con un ambiente seco. Acuérdense que en los ambientes secos se toleran mejor el frío y el calor, mientras que en los ambientes húmedos no. Y esta es la línea media. Esta línea con guiones es la línea media. Esto sería lo ideal. Acá deberíamos aspirar para todas las condiciones de trabajo. ¿Se puede en ambiente extremo? No, no se puede lograr esto. Pero esto sirve para trabajar más sobre el vestuario, el tipo de alimentación y el tipo de hidratación, además de los periodos de descanso. Esto tiene que ver también con eliminación de riesgos. ¿Es posible eliminar todos los riesgos? No, ni de casualidad. ¿Qué tenemos que hacer? Minimizarlos. Y para eso están los elementos de protección personal. Entonces, utilicemos esos elementos de protección personal, ¿sí? Esas gorras que tienen la tela protectora para la zona cervical, ¿sí? Tanto posterior como lateral, bueno, eso es importante. E inclusive en algunos lugares los pasamontañas para el efecto albedo que tienen que tener, que también refleja la radiación infrarroja, y la radiación infrarroja es calor. ¿Ven cómo estamos juntando todo? ¿Cómo estamos juntando el viento, la humedad, las lluvias, la presión? Todo eso ahora tiene que ver. Y tiene que ver acá con la sensación de confort de las personas que están trabajando. Entonces, todo esto ténganlo en cuenta cuando después agreguemos otros riesgos que tiene el ambiente extremo. Acá estamos hablando de las generalidades, ¿sí? Y después empieza lo que va a ser la carga térmica. Bien, hoy vamos a dejar acá, porque quiero que repasen y que le peguen una leidita a lo que acabamos de ver. ¿Esto vamos a tener algún tipo de apunte o algo para tener o va a Están ser las guías, todo? sí, están las guías. No, yo digo en el parcial. A ver, vamos a estudiarlo. No, sí, eso sí. Por eso pregunto, porque hay tablas, como usted está dando, digo, de memoria no va para las tablas. No, ni de casualidad. Lo que pasa es que yo no les voy a hacer ejercicios de tablas. A ver, es como que les prohibiera tener una tabla de logaritmos o la calculadora. No, eso no. Eso no. ¿Listo? No va a ser, no es mi estilo. No es mi estilo. No les voy a preguntar todo el número pi de movida. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo? La próxima clase ya les voy a dar la fecha de los parciales. ¿Cuándo van a ser los parciales? Así ya lo van teniendo. Bien. Bueno. Ahora tengo un problema que no me acuerdo si empecé por la A o empecé por la Z en la clase anterior, así que voy a hacerla fácil y voy a empezar por la A. La clase pasada empezó por la Z.
Bien, supongo que me está avisando Aguilera, ¿no? Que quiere irse rápido. Cecilia Aguilera habló. No fui yo, profe. No, Soto, pero... Bueno, muy bien. Veo que, Cecilia, estás presente. Los que quieren Sí, irse, profe. a medida que los nombro, pueden retirarse. Bueno, Cecilia está. María de los Ángeles Aranda. Presente, profe. Bien.